En esta presentación vamos a hacer una introducción sobre el siguiente grupo de plantas que vamos a trabajar, que son las pteridofitas. Las pteridofitas también las podemos llamar plantas vasculares sin semilla, precisamente porque ya tienen tejidos vasculares desarrollados, aunque todavía no tienen la adaptación de la semilla. También las podemos nombrar como plantas vasculares que dispersan esporas, porque esa característica reproductiva la retienen del grupo anterior, la reproducción por esporas. O también las podemos llamar como helechos y plantas afines, porque el grupo más conocido y más diverso que tenemos en la actualidad son los helechos. Y plantas afines, pues porque son un grupo de plantas muy diverso que está constituido, aparte de los helechos, por grupos menos diversos y por lo tanto menos conocidos. Para recordar en dónde estamos parados, habíamos comentado que las plantas terrestres son un grupo monofilético porque evolucionan a partir de un ancestro común derivado de las algas verdes. Y es como se originan las plantas terrestres o embriofitas. El primer grupo que vimos fueron las briofitas, que son plantas terrestres, pero no son vasculares. Las briofitas, recuerden que no tienen tejido vascular. Ahora nos vamos a pasar a este otro grupo que son las pteridofitas. Y estas pteridofitas sí tienen ya tejido vascular y entonces pertenecen al grupo de las plantas vasculares. Aquí está mostrado los tres grandes grupos, helechos, equisetos y licopodios. Y también similar a las briofitas, las pteridofitas son un grupo parafilético. En este árbol que vemos aquí, vemos la evolución de las embriofitas a partir de las algas y cómo es la relación con otros grupos existentes y con otros grupos fósiles. En esta imagen, todos aquellos grupos que tengan una crucecita enfrente quiere decir que son grupos ya extintos. Entonces, por ejemplo, estos que están aquí, todos ya están extintos, pero se sabe por los fósiles que fueron grupos intermedios entre las briofitas y entre las plantas vasculares. Entonces, este esquema lo pongo para representar por qué las pteridofitas son un grupo parafilético. Recuerden que un grupo parafilético es aquel que tiene un ancestro en común, pero no están incluidos todos sus descendientes. Entonces, si vemos aquí están las embriofitas representadas por este nodo, este puntito en negro, y aquí están las briofitas. Sin embargo, a partir de aquí también se derivan otros grupos que son extintos como Homeophyton, Aglophyton, las riniópsidas, Zosterofilópsidas y, por ejemplo, junto a las Zosterofilópsidas, que es un grupo extinto, están las Licopodiópsidas, que son licopodios y que son parte de las pteridofitas. Entonces aquí tenemos un grupo de pteridofitas cuyo pariente más cercano es un grupo extinto. Además, dentro de las pteridofitas también reconocemos a los equisetos y a los helechos que están aquí en este grupo. Entonces, equisetos, polipodiópsidas y licopodiópsidas forman las pteridofitas. O sea que es un grupo que está conformado por grupos cuyos parientes cercanos no están incluidos, ¿no? Ya sea porque son fósiles o porque son grupos que tienen semilla. Entonces, esto hace de los helechos y sus plantas afines, pues un grupo súper heterogéneo y de ahí que sean parafiléticos. Otra forma de representar esto que les acabo de mencionar de la parafilia de los pteridofitas es este esquema que está aquí. Las briofitas fueron la primera rama que evolucionó de las plantas terrestres y ya están agrupadas aquí. Dentro de las pteridofitas, o sea, dentro de las siguientes ramas, tenemos un grupo muy cambiante, muy heterogéneo de plantas vasculares. Todas estas, a diferencia de briofita, todas de aquí para arriba ya tienen un sistema vascular. De diferentes tipos que lo vamos a revisar, pero la principal diferencia con el grupo anterior, con las briofitas, es que ya tienen un sistema vascular. Ahora, hay otro grupo que está aquí que se llaman espermatofitas, que quiere decir que son las plantas con semilla, y ahí están las gimnospermas y angiospermas.
Sin embargo, habíamos dicho que las pteridofitas son todavía plantas que se reproducen por espora y tenemos grupos como izoetes, selaginela, licopodios, Variosylotum, ophioglossales, leptosporangios, maratiales y los equisetos. Entonces, si les suena alguno, eh, pues en realidad son grupos muy raros, por eso los conocemos poco. Y bueno, ya les había comentado que estos son las plantas vasculares, ya tenemos plantas vasculares, pero todavía son plantas que no tienen semillas, sino que se reproducen todavía por esporas. Ahora, hablando únicamente de las plantas vasculares, aquí tienen varias características que comparten. Una que es muy notoria y que hay que resaltarlo desde ahorita y ténganlo en mente, es que el gametofito es muy pequeño y reducido. En comparación con las briofitas, donde el gametofito es la fase dominante, en las plantas vasculares, la fase dominante va a ser el esporofito. Y conforme vamos avanzando en la evolución, este esporofito se vuelve cada vez más complejo estructuralmente y además poliesporangiado, quiere decir que se constituye, que está constituido por numerosos esporangios. Si ustedes recuerdan, la fase esporofítica de las briofitas tenía un único esporangio, se formaba una única estructura. Y a diferencia de las plantas vasculares, tenemos dentro de una misma planta numerosos esporangios. Ahora, en las plantas vasculares ya vamos a tener órganos bien diferenciados. Salvo en las plantas más primitivas, todas tienen raíces, todas tienen tallos y todas tienen hojas. Entonces ya podemos hablar de tallos, por ejemplo, y no de talos, o no de ahí, no de tejidos poco diferenciados como hablábamos en las briofitas. Ahora, también tienen, es muy importante, las plantas vasculares tienen lignina. La lignina, recuerden que es una sustancia que proporciona soporte mecánico. Y este soporte mecánico, encontrándose en el medio terrestre, en el que luchan contra la gravedad para crecer, para tener tallos erectos y cada vez más grandes, es el que les proporciona la fuerza central a sus tallos para tener arquitecturas cada vez más complejas y tamaños más grandes. Y finalmente, una característica muy importante son los tejidos conductores, que están constituidos por el xilema y por el floema. Estos tejidos conductores, encontrándose en un medio fuera del agua, son los que les permiten mantenerse hidratadas y también representan un mecanismo de sostén. Recuerden que el xilema es la parte del tejido vascular por el que se transportan agua y nutrientes minerales que se toman por la raíz, y por su parte el floema es aquel que reparte los productos de la fotosíntesis en todo el cuerpo de la planta. Entonces, bueno, ya que las plantas colonizaron el medio terrestre, ya que se hacen presentes en el medio terrestre, empiezan a evolucionar otras características que les han permitido ser sumamente exitosas. Y como les decía, el medio acuático ya no les proporciona un sostén a su tallo, sino que empiezan a evolucionar alternativas como la lignina y como el sistema vascular, que les permite enfrentar los nuevos desafíos del ambiente terrestre, y parte de estas características es la que les han permitido invadir prácticamente todos los ambientes terrestres.